Estos videos que grabo cuando hablo, el 99%, no sé, que lo hago es porque algo me dice hazlo y lo hago. ¿Sabes? Solo Dios conoce tus dolores, solo Dios puede ver tu alma, solo Dios sabe quién eres realmente y tú en tu alma lo sabes. Tienes que descubrirlo, ¿entiendes? Nos fuimos enviados a esta tierra para vivir en sufrimiento, en pecado, en miedo, en tristeza, en arrepentimiento, en culpa, en vergüenza, en odio. No vinimos a esta tierra para eso. Vinimos por un propósito. Por algo tenemos esa voz interior que nos guía. ¿De dónde proviene esa voz? De tu ser superior, de tu conciencia, que es la voz de Dios. Solo Dios conoce tus dolores. Nadie más sabes por lo que has pasado. Nadie más lo sabe, solamente tú. Cuéntaselo al mundo. Cuéntaselo al mundo. Dime, siento orgulloso de esto que me ha dado Dios. Siéntete orgulloso de lo que Dios te ha dado. Vive en piedad para que aceptes lo que Él ordena. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? ¿Quiénes somos? Siéntete orgulloso y cuéntale al mundo lo que Dios te dio. Y cuéntalo con orgullo. ¿Entiendes? Dios me dio la bendición de no tener padre y no conocer el amor de un padre en carne. Pero estoy conociendo el amor de Dios. Dios me dio la bendición de ser maltratado cuando era un niño brutalmente y ver cómo golpeaban a mi madre. Eso me traumó y eso me partió el alma. O eso era lo que yo me hacía creer. Pero a veces tenemos que destruir algo para volver a formar algo, para volver a crear algo mejor. Dios me dio la bendición de nacer en una familia pobre, de vivir en una invasión, para conocer todos esos dolores. Pero desde niño ir creando este hombre que hoy en día estoy yo aquí en pie, haciendo este video, viviendo la vida, contando mi historia. Dios me dio la bendición de que a los 8 años de edad que yo tenía, mataron a mi padrastro, este tipo que me golpeaba brutalmente, no exagero. De las peores formas que te puedas imaginar, que golpeen a un niño. Y también a mi madre. Éramos 4 hijos por parte de mi madre. Yo era uno de mi papá, del cual se separó. Y después este tipo con el que me golpeaba tuvo 3 más. A él lo mataron cuando yo tenía 8 años. Y él me dejó un mensaje
que me fue enviado desde lo más alto, que fue: cuida a tus hermanos. Desde ese día que él me dijo eso y él se fue, ese día a él lo mataron, y yo me quedé con ese mensaje. Literalmente es con lo único que me quedé de él, con ese mensaje. Desde entonces, yo con 8 años, yo sentía que era el hombre de la casa y sentía que debía ayudar, que debía hacer algo por mi familia. Empecé a vender tamales, me empecé a ir a las calles a rapear, improvisar en las calles con unos amigos para que me dieran monedas en los parques. Empecé a vender dulces en los semáforos, empecé a pedir comida, creo que ya lo dije. Luego, claro, también disfrutaba mi infancia, ¿no? Vivía en la invasión y a veces me iba a jugar como cualquier niño, cuando eso no teníamos tanta tecnología ni tantas distracciones. Pero hacía estas cosas además, e iba al colegio. A veces no tenía lo necesario para ir a estudiar, pero aún así lo hacíamos y me encantaba estudiar. Luego empecé a vender mercochas, después churros. Aquí empecé a jugar Xbox, Halo 2 y yo me iba a jugar videojuegos, y con ese dinero pues trataba de ayudarme a mí, ¿no? Pues no ganaba mucho. Después mi papá de sangre, mi papá biológico, me ofreció ir a trabajar con él, y yo quería trabajar. Ahí tenía 14 años. Y yo le comenté a mi mamá: mi papá me está diciendo que me vaya a trabajar con él. Yo había acabado de perder el grado 9º porque me había fracturado las 2 muñecas y puse esa excusa y no fui al colegio porque tenía las 2 manos enyesadas, no las podía mover, y no fui al colegio y perdí el año. Al siguiente año mi papá me dijo esto, y yo de una me salí a estudiar a los 14 años y me fui a trabajar con él en carpintería. Me pagaba muy poco, pero mi pensado era trabajar con él y ahorrarme todo mi dinero para comprarme una moto. Cuando eso había recién descubierto las motos y me encantaban, y mi sueño era ser motociclista. Entonces empecé a trabajar y me di cuenta que era muy difícil. ¿Por qué? Porque no ganaba mucho, ganaba muy poco, y las motos cuestan. Tenía 14 años. Lo intenté un tiempo, unos meses, y me di cuenta que ese sueño me iba a ser difícil. No recibía apoyo de nadie. Entonces después pasé a otro sueño. Ahora quería ser futbolista. Yo me iba a entrenar, me iba a equipos de fútbol, en algunos no me aceptaban. Me fui a un buen equipo, el Real Santander, que yo, bueno, consideraba un buen equipo, no sé. Y ahí me dijeron que sí, que podía jugar con ellos, que jugaba bien, pero que tenía que pagar 200.000 pesos la mensualidad. Cuando eso creo que yo me ganaba como, no recuerdo si 50 a la semana. Ahí tenía como 15 años, algo así. No estoy seguro, la verdad, más o menos. Y yo le comenté también a mi papá, no me acuerdo quién más, tampoco pude hacerlo, desistí de ese sueño. Entonces luego seguí con mi primer sueño que siempre había querido, que era ser cantante. Desde los 8 años que empecé a ver a Daddy Yankee, estos cantantes con dinero. Yo tengo que ser eso, y me encantaba la música. Grababa temas de vez en cuando, pero entonces ¿qué pasa? Yo no tenía un propósito y no tenía un deseo ardiente. No era algo que vivía y respiraba, como lo que ahora hago. Entonces grababa alguna canción muy de vez en cuando. Literalmente estuve haciendo eso como por, no lo sé, 4 años, algo así. Y creo que alcancé a hacer como 5 canciones, a lo mucho. Pero ¿qué pasa? Yo a los 13 años, un familiar, un hermano, me dio a probar la marihuana, que yo se la recibí porque era mi hermano, ya que otras personas no se la había recibido. Entonces, desde que la probé, poco a poco la empecé a consumir más y más y más. Entonces me fui refugiando mi dolor de lo que me sucedió en mi infancia y de lo que yo me quejaba en eso, en los vicios. Cada vez que me sentía mal, fumaba y me distraía, porque esos son los vicios. Los vicios es para distraerte de tu realidad, para no estar presente, para huir de tus problemas. Entonces intenté grabar música, lo hacía de vez en cuando, pero lo mismo, no tenía dinero, ganaba poco, era muy vago, me drogaba, no sabía literalmente qué hacer con mi vida, perdía mi tiempo con los vicios, con las fiestas, con el alcohol, con perseguir a las mujeres, con la pornografía.
No recuerdo si en ese entonces jugaba videojuegos o si todavía no había adquirido ese vicio de jugar videojuegos. Y perdía mi tiempo en redes sociales y quejándome. Después de un tiempo me empecé a dar cuenta que ese no era mi camino. Pasaron muchas cosas. Hubo un momento en el que estuve hurtando y pasado el tiempo, una vez me cogieron en flagrancia. Estaba hurtando y me cogieron en el acto y caí preso. Esto fue creo que cuando yo tenía 19 años. Y aquí pues fue un momento, creo que fue el momento más bajo de mi vida. Sentí que me había destrozado. O sea, cuando yo caí preso, estuve 5 días preso, como era primera vez y era cuando eso vino lo de la pandemia, lo del COVID-19. Ahí fue cuando 5 días en la cárcel, salí y me dieron cárcel domiciliaria. Ahí regresé a vivir a La Invasión, ¿ok? Ahí fue cuando me di cuenta que las había embarrado. Literalmente no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida, pero me estaba destruyendo. Porque a medida que hacías estos hurtos, me drogaba más, me iba más de fiesta y me perdía más. Y más alejado de lo que yo realmente quería en mi vida. Fue el punto más bajo, caí en depresión. Yo pensaba que me había jodido la vida. ¿Y qué hice? Seguir siendo un cobarde como lo había venido siendo. Me puse a fumar marihuana día y noche, a jugar videojuegos y escasamente a trabajar. Estaba escapando, ¿entiendes? Y así estuve, no sé, casi por un año. En ese entonces, justo cuando caí preso, llegó a mi vida una persona que es con la cual ahorita sigo junto, que no la quería, yo sentía que no me gustaba y que no me atraía y se lo manifestaba, ¿no? Pero ella, pues ella quería estar conmigo, yo le gustaba, no sé, y se quedó literalmente en contra, por así decirlo, como, ¿me entiendes? Y pues yo permití, ¿por qué? Porque era COVID, no se podía salir por la restricción, por la cuarentena. Estaba con cárcel domiciliaria y pues era una mujer y yo era un hombre y yo dije, ok, pues puedo tomar esto, ¿no? Bueno, se fueron dando el tiempo, ella me apoyó muchísimo, me daba mucho amor, eso me gustaba, cómo me trataba, pero yo a ella la trataba mal, inclusive en algunas ocasiones llegué a golpearla por celos o por cualquier cosa, en algunas ocasiones, ¿vale? Después ella un momento se cansó de que yo la golpeara y que la tratara mal y que fuera infiel y estas cosas. Y entonces ella se fue y me dejó a mí en La Invasión y pues yo me di cuenta que yo con ella estaba mejor, ¿no? Entonces yo literalmente me aproveché de eso, sí, se puede decir. Y volví con ella. ¿Por qué? Porque yo veía que con ella estaba mejor y que con ella pues mi vida iba mejor. Y volví con ella, estuvimos juntos de nuevo, pero lo mismo, aquí seguía con los vicios, con las fiestas y más peleas, y seguíamos discutiendo nosotros y peleando, la golpeaba a veces y discutíamos mucho por esto, ¿no? Pues yo no la quería, no la amaba, pero estaba ahí por conveniencia. Ok, entonces así estuvimos un tiempo. Yo igual decidí quedarme con ella, me sentía bien con ella por cómo me trataba y por cómo era conmigo. Nos fuimos alejando, yo me fui alejando, me di cuenta que me estaba jodiendo la salud con la marihuana y ahí nos fuimos para otro lado porque todo es perfecto. Y me di cuenta que estaba fumando mucha marihuana y que no debía seguir haciendo eso, ¿no? En un punto de esos que yo estaba como teniendo como esa despertar, no sé cómo llamarlo, ese llamado, me dio por tener a mi hija, mi primera hija. Yo dije, tenía como 21 años, algo así, y yo dije que no quería tener mis hijos como tan viejo. Y le dije a ella que sí, que teníamos un hijo, y ella sin pensarlo, yo tampoco lo pensé y aceptamos. Fue simplemente, hey, vamos a tener un hijo y listo. Y eso fue lo que hicimos. Quedó embarazada. Y bueno, antes de nacer mi hija, yo igualmente venía luchando con dejar la marihuana y otras cosas más, las infidelidades, todos los vicios. Yo quería dejarlo, yo estaba siendo llamado a eso, pero era muy débil, no sabía cómo hacerlo, no tenía el ejemplo y seguía en un entorno que lo hacía. Entonces es difícil salir de ahí, pero no imposible.
Poco a poco, bueno, nació mi hija, luego me fui dando cuenta que las personas con las que yo me rodeaba solo me convidaban a eso, a fumar marihuana, a irme de fiestas, a hurtar, a perseguir a las mujeres, a perder mi tiempo. O sea, las personas con las que te rodeas te van a arrastrar, ya sea para bien o para mal. Eso es algo muy importante con quién te rodeas, ¿entiendes? Entonces, poco a poco me fui alejando, me fui quedando solo, tratando de dejar las drogas. Cuando nació mi hija dije, ya no quiero más, o sea, ya no puedo hacerlo por ella. Yo en mi mente era, yo quiero recordar estos momentos de cuando ella estaba niña, cuando ella era una bebé aún. Y digamos que lo disminuí bastante, pero no era capaz de dejarlo del todo. En fin, ahí seguía con esta muchacha, me seguía yendo de fiestas, seguía persiguiendo a las mujeres, seguía siendo infiel, seguía mintiendo, seguía sin saber qué hacer con mi vida, seguía triste. Estaba todavía aún encontrando mi camino. En un punto mi mamá se vino para los Estados Unidos. Nosotros cada vez estábamos bien porque, como te digo, con ella yo veía que mi vida iba mejor. En un punto mi mamá se vino para acá y a los meses nos dijo que nos viniéramos. Y nosotros como que ok, ni siquiera lo teníamos pensado. En ningún momento yo me lo había planteado y nos venimos aquí para los Estados Unidos. Y aquí fue donde otra vez despertó mi ambición y mi hambre por querer tener una mejor vida. Y me alejé de las drogas, empecé a trabajar muy fuerte, ¿sabes? Llegas aquí a Estados Unidos sin nada, con las manos en los bolsillos. Tenía una esposa y una hija por la cual trabajar. Y eso hice, ¿no? Empecé a trabajar full 24/7, no tenías tiempo para nada. No tienes tiempo para nada. Cuando tienes cosas que hacer, porque eres responsable, no tienes tiempo para relajarte ni para divertirte. Aún así, una persona con la que empecé a trabajar me llevaba a tomar cerveza. Y ¿qué hacía? O sea, trabajaba todo el día, ganaba muy poco y a lo último esta persona, no todos los días, los fines de semana o cosas así, me convidaba a tomar cerveza, ¿no? Le gustaba hablar conmigo y no sé qué más. Pero entonces mi esposa me decía, y usted se va a tomar cerveza y duras todo el día trabajando y nosotros qué, yo, tienes razón, ¿no? En fin, me dejé ese trabajo, luego seguí buscando trabajos, trabajé full 24/7. Siento que fue uno de los momentos en los que menos pude disfrutar de mi familia. Luego fumaba muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, o sea, ya era mucho menos. Y creo que no me estaba yendo así de fiesta yo solo ni nada, hasta que después vino un familiar, que fue el único que me ofreció la marihuana y la cocaína y muchas cosas más, ¿no? Aquí todavía tomaba cerveza y veía pornografía. Lo último me había vuelto un adicto a la pornografía. Creo que ya no jugaba videojuegos, no tenía tiempo para eso. Pero pues, digamos que las pajas no me tomaban mucho tiempo. Después que llegaron estos familiares, empecé otra vez a irme de fiestas, a perseguir a las mujeres, a drogarme. Y otra vez en lo mismo, y otra vez vuelvo a ser llamado. Yo, monstruo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Lo estabas dejando y vienen estas personas y te dejas arrastrar. Eres débil. Y yo, claro, las estoy cagando, ¿entiendes? Las estoy cagando. Y me di cuenta de esto y yo dije, no puedo seguir así, no puedo seguir así. Y empecé a alejarme otra vez y ya no quería hacer más esto. Y de un momento a otro apareció Yados Fitness. Un hombre, lo conocí por redes sociales y yo conecté con él. Yo dije, monstruo, esto es lo que yo tengo que hacer. Y fue lo que hice. No tenía dinero, invertí para poder acercarme y aprender de él. ¿Cómo aprendes algo? Es estando más cerca de la persona que lo sabe, que lo hace, que lo vive. Entonces eso hice. No tenía mucho dinero. Aquí pasan muchas cosas en Estados Unidos. Y desde que lo conocí a él, ya llevaba como unos 2-3 días, no recuerdo, sin consumir drogas ni nada. Y lo conocí a él y lo dejé todo. O sea, abandoné todo lo que me jodía, lo que solamente me hundía, lo que me hacía sentir mal. Entonces dejé todos mis vicios, dejé más de 12 años de vicios, marihuana, cocaína y demás sustancias, pepas y todas esas mierdas. Dejé el alcohol, que lo probé a los 14 años. Dejé la pornografía, que ya me había vuelto un adicto a la pornografía y estaba siendo hasta enfermo y con malos pensamientos, morbosos y pervertidos. Dejé de jugar videojuegos, que bueno, creo que ya no jugaba.
de perder mi tiempo, dejé de sentirme mal, que es lo más importante prácticamente. Dejé de sentirme mal, de hacerme la víctima, de quejarme por todo. Dejé de estar perdido y de no saber qué hacer con mi vida, y empecé a tomar acción. Tomar acción es ser agradecido. Ser agradecido no es simplemente dar gracias, es demostrarte agradecido. ¿Cómo agradeces? Siendo útil a la sociedad, trabajando en ti y siendo un mejor ser humano para la sociedad. Entonces dejé todo, abandoné todo lo que no quería en mi vida. Y eso es lo único que quiero hacer ahora, vivir como quiero, vivir según como estoy siendo llamado. Quiero vivir y sentirme libre, libre espiritualmente, libre mentalmente y libre económicamente. Es lo único que quiero hacer ahora. Ahorita estoy pasando por una situación porque quiero vivir en verdad y libre, y de eso he venido hablando con mi pareja y le comenté que no la amaba, que no sentía amor por ella, y me es difícil estar viviendo cuando dentro de mí algo me dice que no puede ser así. O sea, tengo que actuar según como mi alma me lo indica, y lo hago. Y tenemos 2 hijos, llevamos como 5 años de pareja. Tenemos 2 hijos, una hermosa princesa que va a cumplir 3 años ahorita en diciembre, estamos en julio. Y tenemos un príncipe, un bebé que tiene 10 meses, cumple el primer añito en septiembre. Y me es duro, yo no tuve padres, yo no quiero separarme de ellos. Le estoy diciendo a ella que por favor no se los lleve de mí. Yo entiendo que ella no quiere estar conmigo, yo lo entiendo, o sea, eso es normal. Si yo no quiero estar con alguien que no amo, pues tampoco ella va a estar con alguien que no la ama y que no quiere estar. Pero estamos en Estados Unidos y ella y somos de Colombia. Ella tiene su familia en Colombia, ella no tiene casi que nadie acá. Y estamos en una situación, digamos que difícil, por así decirlo. Pero yo tengo fe y yo sé que todo lo que Dios destine va a ser para un bien mayor. Yo a mis hijos nunca los voy a abandonar, yo siempre voy a estar con ellos. Siempre voy a estar ahí, siempre. Y bueno, pues ya está, ¿no? Simplemente quería compartirles eso, porque en algún momento nos vamos a morir, ¿entiendes? Y qué bueno poder hacer lo que querías, a lo que eras llamado. Dime, si te mueres hoy, ¿qué hiciste? ¿Qué dejaste? ¿Qué arriesgaste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué lograste? O sea, hay que pensar eso, ¿no? O sea, cada día es un día para agradecer y es una oportunidad para hacer lo que quieres. Cada día hay que ser agradecidos. Por eso me levanto antes que el sol. Entreno todos los días, ¿por qué? Porque me hace sentir fuerte, me da disciplina, me da energía, me da respeto, me da esa actitud, ¿entiendes? Como bien leo, reflexiono, comparto mi vida con el mundo, lo cuento todo literalmente. ¿Por qué? Porque quiero ser libre y transparente, y es a lo que estoy siendo llamado. He contado mis vergüenzas, he contado mis errores y he contado mi cambio y mis victorias, ¿entiendes? Porque quiero ser esa persona que yo necesité, ese Sebastián que estaba perdido y que necesitaba esa guía, esa luz. Quiero ser ese hombre para Sebastián, para mi yo del pasado. Quiero ser ese hombre para mi familia y quiero ser ese hombre que Dios me está llamando a ser. Y no lo sé, no sé qué va a ser de mi futuro. Yo no estoy pensando en mi futuro, yo estoy acá presente, simplemente pensando en qué puedo hacer ahora que me haga mejor, qué puedo hacer ahora para ayudar a otros, como con este video, qué puedo hacer ahora que me haga sentir bien, qué puedo hacer ahora para mejorar la vida de mi familia. Ok, y ya está, monstruos. No sé, espero el video les sirva, al que lo vea. Muy pocas personas lo ven. El mensaje le llegará al que lo necesite y ya está. Y los tiempos de Dios son perfectos. Yo no vivo en preocupación, ni en angustia, ni en miedo. No quiero sentirme así. Por eso estoy presente, disfrutando mi presente y siendo agradecido con lo que Dios nos da. Y dando lo mejor de ti para poder vivir como quieres. Monstruos, ahí los dejo.
Ahí tienen un video, conté un poquito mi historia otra vez, de nuevo. Es lo que hacemos, ¿entiendes? Es lo que hacemos. Es hermoso cuando aprendes a vivir, cuando vives en paz. Todo ser humano debe aprender a vivir y enseñar a otros.